A las 3:30 de la madrugada, una niña de 9 años salió de su casa mientras todos dormían. Llovía. Era de noche. Y hacía frío. Asha Degree caminó sola por una carretera oscura, bajo la lluvia, sin que nadie supiera por qué. Varios conductores la vieron. Algunos se detuvieron. Ella siguió caminando. Horas después, Asha había desaparecido para siempre. Nunca volvió a casa. Nunca volvió a ser vista. Y hasta hoy, nadie ha podido explicar por qué una niña decidió salir sola en mitad de la noche, ni qué ocurrió después. Asha Degree tenía 9 años y vivía con su familia en Shelby, Carolina del Norte. Era una niña tímida, responsable y muy unida a sus padres. No tenía antecedentes de escaparse de casa. No mostraba comportamientos problemáticos ni desobedientes. Era conocida por ser prudente, cuidadosa, obediente. La noche del 13 de febrero del año 2000, Asha se fue a dormir como cualquier otro día. Al día siguiente, tenía colegio. En la casa no ocurrió nada fuera de lo normal. No hubo discusiones. No hubo castigos. No hubo señales de conflicto. Sin embargo, en algún momento de la madrugada, Asha se levantó sola. Se vistió. Cogió su mochila y salió de casa sin despertar a nadie. Eran aproximadamente las 3:30 de la mañana. Fuera llovía. La carretera estaba casi vacía. Y la noche era fría. Horas más tarde, cuando sus padres despertaron, Asha ya no estaba. La casa estaba en silencio. La cama vacía. Y la puerta cerrada. Al principio pensaron que podía estar en casa de algún familiar cercano, pero pronto se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Asha no habría salido sola sin motivo, y sin embargo, lo había hecho. A medida que avanzó la investigación, surgió un detalle que cambiaría por completo la percepción del caso. Asha no desapareció sin ser vista. Esa misma madrugada, varios conductores que circulaban por la carretera cercana afirmaron haber visto a una niña caminando sola bajo la lluvia. Eran primeras horas de la mañana. Llovía con intensidad. La visibilidad era baja. Uno de los conductores pensó que se trataba de una niña huyendo de casa tras una discusión. Otro redujo la velocidad al verla, sorprendido de encontrar a una menor sola a esas horas. Según su testimonio, Asha caminaba por el arcén, vestida con ropa clara y cargando una mochila. No parecía perdida. No parecía pedir ayuda. Cuando uno de los conductores se detuvo e intentó acercarse, la niña reaccionó de una forma inesperada. Salió corriendo hacia el bosque. Ese gesto desconcertó a los investigadores. Si Asha estaba en peligro, ¿por qué huir de un adulto que intentaba ayudarla? Si se había escapado voluntariamente, ¿por qué hacerlo bajo la lluvia, en plena noche y sin un destino claro? Los testimonios coincidían en algo inquietante. La niña parecía decidida a seguir caminando, a pesar de las condiciones. Con esta información, la búsqueda se centró en la zona cercana a la carretera. Equipos de rescate rastrearon los alrededores, especialmente el área boscosa hacia donde Asha había corrido. Fue allí donde se encontraron algunos objetos personales, entre ellos envoltorios de caramelos y pequeños restos que parecían haber pertenecido a una niña. No se hallaron señales claras de un accidente ni de una lucha. Asha parecía haberse internado en la oscuridad y luego desaparecer por completo. Durante meses, no hubo avances significativos. El caso empezó a enfriarse, hasta que, casi 1 año y medio después, ocurrió algo inesperado. En agosto de 2001, un trabajador encontró una mochila enterrada en una zona rural, a varios kilómetros del lugar donde Asha había sido vista por última vez. La mochila estaba cuidadosamente envuelta en plástico,
En su interior había objetos que pertenecían a Asha. Libros, ropa, pertenencias personales. Pero también había algo que no encajaba. Algunos de los objetos no pertenecían a ella. No eran suyos, y nadie pudo explicar cómo habían llegado allí. La ubicación de la mochila planteaba nuevas preguntas. ¿Por qué estaba tan lejos del punto de desaparición? ¿Por qué estaba enterrada y protegida de la lluvia? ¿Quién la había colocado allí? Ese hallazgo confirmó algo fundamental. Asha no simplemente se perdió en la carretera. Algo ocurrió después de que fuera vista caminando sola bajo la lluvia. Y desde ese momento, el caso dejó de ser solo una desaparición inexplicable para convertirse en uno de los misterios más inquietantes, relacionados con un menor en Estados Unidos. Tras el hallazgo de la mochila, el caso de Asha Degree entró en una nueva fase. Ya no se trataba solo de una niña que había salido de casa por voluntad propia. El hecho de que la mochila estuviera enterrada, protegida y a varios kilómetros del punto donde fue vista por última vez, indicaba la intervención de otra persona. Las autoridades ampliaron la investigación. Se analizaron de nuevo los testimonios de los conductores que aseguraron haber visto a Asha caminando sola por la carretera. Sus relatos coincidían en aspectos clave: la hora, la lluvia y la determinación de la niña al seguir avanzando. También se revisaron viviendas cercanas, vehículos y posibles rutas que alguien podría haber tomado esa noche. Sin embargo, no apareció ningún sospechoso claro. La familia de Asha insistió desde el principio en que su hija no habría salido de casa sin un motivo poderoso. No había conflictos graves. No había castigos. No había discusiones recientes. Asha tenía miedo a la oscuridad, tenía miedo a las tormentas, y aún así, salió sola bajo la lluvia. Ese detalle desconcertó incluso a los investigadores más experimentados. Con el paso del tiempo, surgieron varias hipótesis, pero ninguna logró explicar todos los elementos del caso. Una de ellas planteaba que Asha pudiera haber sido atraída fuera de casa por alguien conocido. Alguien en quien confiaba, alguien que supiera exactamente cuándo y cómo podía salir sin ser vista. Otra posibilidad era que hubiera sido interceptada por alguien tras caminar un tramo de la carretera, pero los testimonios no indicaban forcejeos ni escenas de violencia visibles. El comportamiento de Asha al huir hacia el bosque cuando un conductor intentó ayudarla añadió aún más confusión. ¿Estaba asustada? ¿Seguía instrucciones? ¿O simplemente no quería ser vista? Las pistas físicas eran escasas. No se encontraron huellas claras debido a la lluvia. No hubo señales de lucha. No aparecieron restos que indicaran un accidente. El tiempo jugó en contra del caso. A medida que pasaban los meses, las búsquedas se redujeron. La atención mediática disminuyó. Y el expediente empezó a enfriarse. Años después, se reabrieron líneas de investigación. Se analizaron de nuevo los objetos hallados en la mochila. Se revisaron perfiles y posibles conexiones que no se habían considerado en el año 2000. A pesar de ello, ninguna pista condujo a una respuesta definitiva. La desaparición de Asha Degree se convirtió en uno de esos casos en los que cada nueva pregunta parecía generar más dudas que certezas. Una niña responsable. Una noche de lluvia. Una carretera vacía. Y una mochila enterrada lejos de casa. Demasiados elementos extraños para una simple escapada. Demasiadas incógnitas para una explicación sencilla. Con el paso de los años, el caso de Asha Degree no se cerró, pero tampoco avanzó de forma definitiva. Asha sigue figurando oficialmente como una persona desaparecida. No existen pruebas concluyentes que expliquen qué ocurrió después de que fuera vista caminando sola por la carretera aquella madrugada. Las autoridades nunca encontraron indicios claros de un accidente, ni pruebas directas de un delito confirmado. Sin embargo, el hallazgo de la mochila enterrada
descartó la posibilidad de que la niña simplemente se hubiera perdido. Alguien tuvo que intervenir en algún momento. La familia de Asha nunca aceptó la idea de que su hija hubiera salido de casa sin una razón concreta. Insistieron siempre en que su comportamiento no encajaba con una escapada voluntaria. Asha tenía rutinas claras. Tenía miedos conocidos. Y no había mostrado señales de querer marcharse. Con el paso del tiempo, nuevas pistas fueron analizadas y descartadas. Se revisaron objetos. Se estudiaron perfiles. Se intentaron reconstruir los últimos kilómetros que pudo recorrer, pero el punto clave seguía siendo el mismo. ¿Por qué Asha salió de casa esa noche? Hasta hoy, no existe una respuesta definitiva. Algunas teorías sugieren que pudo haber sido influenciada por alguien de su entorno. Otras plantean que pudo haber ocurrido algo inesperado tras caminar un tramo de la carretera. Ninguna logró explicarlo todo. El caso de Asha Degree se mantiene como uno de los misterios más inquietantes relacionados con la desaparición de un menor en Estados Unidos. Una niña responsable salió sola bajo la lluvia, en plena noche, sin dejar una explicación clara. Fue vista por testigos. Y después, desapareció sin dejar rastro. Más de 2 décadas después, las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Qué la llevó a salir? ¿Qué ocurrió después? ¿Y por qué? A pesar del paso del tiempo, nadie ha podido dar una respuesta concluyente. Mientras esas preguntas sigan sin respuesta, el caso de Asha Degree permanecerá abierto.